Olvida todo lo que creías saber sobre el poder mundial. Dừng một nhịp. En menos de un año, À partir de 2026, Estados Unidos cerrará sus fronteras y el dólar que tienes en tu cartera dejará de ser el rey. ¿Y quién tomará el control absoluto? Aunque no lo creas. México. Esta no es una teoría de conspiración de Internet. Es la última y aterradora profecía de un erudito de 93 años, oculto en lo profundo de la Sierra Madre, a quien los políticos y empresarios más poderosos consultan en secreto. Si tienes ahorros, o si te preocupa el futuro de tu familia, no deslices. Necesitas escuchar lo que viene antes de que sea demasiado tarde. Hemos revisado la gramática y la ortografía del siguiente texto en español. Requisitos. Se han corregido los errores de tipeo y ortografía. Y se ha ajustado la redacción para que la historia sea lo más coherente y lógica posible. Se han eliminado por completo los elementos de formato de guión, como las marcas de tiempo, por ejemplo. 01, 15, 00, 25, 10, y las etiquetas de notas de audio, por ejemplo. Risas. Nota importante. No se ha eliminado la información sobre fechas, meses, años o momentos del día, por ejemplo. 1990, 3 de la tarde. 26 de octubre, si forman parte del contenido de la historia. Se devuelve únicamente el texto completo en español, ya editado. El poder de las grandes potencias en el que siempre hemos confiado. El dinero en nuestros bolsillos y el destino mismo de nuestra nación. Ha surgido una impactante profecía que asegura que, en apenas unos pocos años, todo esto se verá trastocado por completo. Es la última predicción de un viejo erudito que, durante 90 años, se ha dedicado exclusivamente a estudiar los ciclos de auge y caída de las grandes civilizaciones de Anáhuac. Y, presintiendo el final de su vida, ha decidido compartir su visión. Él nos dice: no crean en lo que ven. La historia ya nos ha mostrado todo el futuro. Hoy, nos atrevemos a abrir con cautela un libro de profecías. Extraño y escalofriante. Surgido de una biblioteca aislada del mundo en lo profundo de la Sierra Madre. Este texto, en particular, explica con una lógica escalofriante cómo, a partir del año 2026, el futuro de México se elevará hasta convertirse en el centro del mundo. No se trata de simples palabras de aliento. Es una profecía fría y contundente sobre cómo, en medio del colapso catastrófico de las naciones vecinas, México está destinado a sobrevivir. Por favor, presten atención hasta el final. Serán testigos del momento en que el sentido común que conocían se desmorona, dejando atrás el bullicio y la modernidad de la Ciudad de México. Y tras conducir poco más de una hora por los sinuosos caminos de la Sierra Madre, entre una niebla espesa, se llega a una ladera remota y silenciosa. Allí, un anciano vive rodeado de decenas de miles de libros y códices antiguos. Un selecto grupo de académicos y figuras políticas lo conocen como Don Alejandro, y le temen tanto como lo respetan. Con 93 años, ya muy entrado en la 9ª década de su vida. En su juventud, enseñó historia de las civilizaciones mesoamericanas en las mejores universidades de México y Estados Unidos. Sin embargo, un día, tras decir que había visto un gran cambio en la corriente del tiempo, abandonó la academia de forma repentina. Entre los textos que estudió durante toda su vida, los más importantes para él fueron los anales históricos que registraban el auge y caída del Imperio Azteca y el Popol Vuh, el libro sagrado que contiene los principios de la creación y el cambio en el cosmos maya. Él no es un chamán que invoca espíritus. No obstante, los empresarios y políticos más influyentes del país acuden a él en secreto antes de tomar decisiones cruciales que afectan el destino de la nación. La razón es una sola:
Su increíble capacidad para superponer milenios de historia y predecir el futuro con una precisión asombrosa. Don Alejandro siempre insiste en esto. La gente cree que el futuro está oculto tras un velo de niebla, pero se equivocan. El futuro ya se refleja en el espejo del pasado. Simplemente regresa vestido con otras ropas. Es como si Moctezuma apareciera vestido de traje, o Nezahualcóyotl sostuviera un teléfono inteligente. Las acciones que emprenden y sus resultados son exactamente los mismos. Se dice que en el invierno de 2025, este hombre convocó de urgencia a sus discípulos. Su voz, normalmente serena, temblaba ligeramente. Fue entonces cuando comenzó a relatar el escenario de la transformación radical del mundo que empezaría en 2026. Su agudo sentido histórico había captado el sonido de las enormes ruedas de la historia, de 5.000 años, comenzando a girar una vez más. La biblioteca de don Alejandro estaba impregnada de un peculiar aroma a copal y papel antiguo. Se ajustó los anteojos. Señaló con su bastón un mapa del continente americano sobre la mesa y comenzó a hablar. Escuchemos directamente sus palabras. Díganme, muchachos, ¿sienten el viento que sopla ahí fuera? El fuerte vendaval que venía del norte se está deteniendo. La energía que dominó el mundo durante los últimos 200 años. La energía del norte, que en la cosmovisión antigua sería la del metal, se ha agotado. El acero se oxida y sus colmillos han caído. Ahora, esa energía se desplaza hacia el centro, hacia el lugar donde brota la vida. La energía de la ceiba sagrada. Después de observar la historia toda mi vida, he encontrado una verdad inmutable. Hasta la luna, cuando está llena, comienza a menguar. Y las naciones, en la cima de su gloria, inevitablemente caen. Y lo curioso es que las señales de esa caída son siempre las mismas. Miren el continente ahora. Miren a esa potencia al otro lado del mar. El caos se asemeja al de la caída del Imperio Romano hace 2000 años. Y huele exactamente igual que el declive de los grandes imperios europeos hace un siglo. El hedor a podrido lo impregna todo. Don Alejandro hizo una pausa para respirar. Cerró los ojos y continuó. Se acerca el 2026, el año del jaguar de fuego. Astrológicamente, una poderosa energía de fuego cubrirá todo el año. Este fuego consumirá todo lo viejo y corrupto. No es solo pasar una página del calendario. Mexicanos, escuchen con atención. Esto es tanto una oportunidad como una crisis. El fuego derrite el metal y quema la madera, pero también endurece la tierra. De 2026 a 2045, el mundo abandonará por completo el orden que conocíamos. La paz impuesta por el norte, el crecimiento económico de Asia. Todo eso será historia antigua. La primera escena del futuro que he visto comienza muy cerca, justo al otro lado de nuestra frontera norte. La mirada del anciano brillaba con claridad. No estaba simplemente adivinando el futuro, sino que llegaba a sus conclusiones analizando las finas grietas en el orden mundial y los grandes ciclos históricos. Su profecía era lógica. Al mismo tiempo, tenía un poder de persuasión inquietante. El cambio que describía para 2026 era como una fuerza monumental de la naturaleza, imposible de detener con leyes o instituciones humanas. Con su dedo, presionó un punto en el mapa sobre el río Bravo y susurró. Las murallas no caen por ataques externos. Se pudren desde adentro y se derrumban solas. Pronto, el cielo comenzará a barrer esas tierras del norte. Es una gran limpieza para cambiar al dueño de la casa. El primer cambio que don Alejandro predijo para después de 2026 es el destino de la superpotencia del norte, los Estados Unidos. Aunque muchos expertos temen que una crisis en ese país derive en guerras o acciones militares, él negaba con la cabeza. Lo describió como el cielo barriendo con una escoba, una fuerza de la naturaleza, no humana.
actuando para limpiar lo viejo y enfermo. Escuchen sus palabras. Consulten los registros. Históricamente, cuando una dinastía o un imperio se derrumba, siempre ocurren tres cosas simultáneamente. El cielo, enfurecido, sacude la tierra. Plagas desconocidas se propagan. Como resultado, el pueblo pierde la fe y se dispersa. El vecino del norte ya ha cruzado ese umbral. En la visión que tengo del futuro, alrededor de 2027, un gran temblor social comenzará cerca de sus centros de poder. Las cosechas se perderán, y las fuerzas encargadas de mantener el orden no tendrán ni la fuerza ni la voluntad para sostener sus armas, provocando un éxodo masivo o el colapso en el acto. Esto no es un problema político, es una cuestión de supervivencia básica. En ese momento, el liderazgo en su capital quedará completamente paralizado. Darán órdenes, pero nadie las obedecerá. ¿Y qué es eso? Sino el fin de una era. Lo más notable de la profecía de don Alejandro es que la entidad que gestionará este caos no será otra potencia extranjera. Normalmente se pensaría que potencias como China o Europa intervendrían, pero él fue tajante. Cuando el dragón asiático esté revolcándose de dolor por sus propios problemas, ¿creen que vendrá a apagar el fuego en casa ajena? Para entonces, el norte será tierra de nadie, un vacío de poder. En ese estado de descontrol, de forma muy natural, la energía del sur comenzará a fluir hacia el norte. No se trata de una ocupación forzada con tanques. Será como el agua que empapa la tierra seca. El avanzado sistema productivo de México, sus excedentes de alimentos y recursos, y sus técnicos y profesionales se extenderán hacia el norte como arterias para salvar vidas. Los habitantes de esas regiones, para sobrevivir, verán al gobierno y a las empresas de México como su única tabla de salvación. La frontera existirá solo en los mapas, pero en la práctica se convertirá en una única zona económica y de vida. Don Alejandro llamó a este proceso el retorno de Aztlán. Observen el mapa de nuestro continente. Siempre se ha dicho que tiene la forma de un águila. Esa águila ha vivido 200 años con la columna vertebral rota. Ahora, esa columna volverá a unirse. Para 2028, México dejará de ser una nación arrinconada y recuperará su estatus como el corazón de un vasto continente. Esas tierras del norte, conectadas con nuestra historia, se convertirán en un inmenso tesoro en medio de la crisis mundial de recursos que se avecina. Además, actuarán como un sólido rompeolas contra el caos continental. Los mexicanos a menudo no se dan cuenta de la increíble resiliencia que poseen como pueblo. Esa capacidad de unirse en la crisis y de hacer florecer jardines sobre cenizas. Esa es la verdadera razón por la que el mundo entero pondrá sus ojos en México después de 2026. En los ojos del anciano parecía reflejarse un futuro donde el muro fronterizo se había desvanecido y un tren de alta velocidad, partiendo de Chiapas, cruzaba todo el país para adentrarse en el continente. No era un simple deseo. Era el futuro inevitable que había descifrado a través de la repetición de los ciclos históricos. Pero el colapso del vecino del norte es solo la primera ficha de un dominó gigantesco. La mirada de don Alejandro cruzó entonces el océano, hacia el vasto continente asiático. Desplegó un viejo mapa de China y chasqueó la lengua. El dragón ha engordado demasiado. Su cabeza y su cola piensan por separado. El futuro que profetiza para China es verdaderamente impactante. La China unificada que conocemos se fragmentará en 3 o más partes. Un escenario de división. Es el regreso de una era de reinos combatientes en versión moderna y un evento que provocará ondas de choque masivas en la economía mundial. Lo que los principales académicos del mundo solo habían considerado como el peor escenario posible. Para don Alejandro, es el resultado inevitable de un ciclo de 5.000 años en la historia china. ¿Qué sucederá exactamente en ese continente? ¿Y qué oportunidades traerá esta gran división para México?
La siguiente profecía de don Alejandro estimula aún más nuestra imaginación. Don Alejandro tomó unas tablillas de bambú antiguas que estaban apiladas en un rincón. Eran crónicas que registraban el caos de la época de los reinos combatientes. Comparó la situación actual de China con una serpiente que ha comido tanto que está a punto de reventar. Si miras la historia, los grandes imperios no caen por enemigos externos. Siempre es por la desigualdad interna, por el veneno que llevan dentro. El continente asiático que él predice para después de 2028 no es el estado fuertemente controlado que conocemos. Es porque la brecha entre las ciudades costeras orientales, que han acaparado los beneficios del crecimiento económico, y las zonas rurales del interior occidental, que todavía luchan en la pobreza, se habrá ensanchado a un nivel irreparable. El detonante final será la comida. A medida que el cambio climático seque las fértiles llanuras del río Amarillo y el sistema de distribución de alimentos colapse, el control del gobierno central no llegará a las provincias, dando paso a una era de sálvese quien pueda. Los ojos de don Alejandro señalaron 3 puntos precisos en el mapa. Miren, para 2030, el continente se habrá dividido en 3 grandes bloques, cada uno siguiendo su propio camino. Primero, la facción costera, centrada en Shanghái y Guangzhou. Tienen dinero y tecnología, pero cansados de usar su riqueza para alimentar al interior pobre, se rebelarán contra el centro. Querrán asociarse con Occidente y con México para continuar con el comercio. Segundo, la facción del interior, en Sichuan y las profundidades del continente, con escasez de alimentos. No tendrán más remedio que levantarse, como en las antiguas rebeliones campesinas. Son gente que no tiene nada que perder. Y por último, la facción del norte, con sede en Pekín, que ostenta el poder. Controlan el ejército y la política, pero sin el flujo de dinero. Su poder será inútil. Es como si la era de los 3 reinos, de hace 1800 años, se repitiera en una versión moderna. Don Alejandro explicó esto como un proceso en el que el mandato del cielo cambia de manos. Cuando la voluntad del cielo, es decir, el apoyo del pueblo, se pierde. Incluso el poder más fuerte se desmorona como un castillo de arena. Alrededor de 2032, seremos testigos de la extraña escena en la que las órdenes de Pekín no serán acatadas en Shanghái. Esta fragmentación de China causará un gran impacto en los países vecinos. Pero, paradójicamente, para México, representa la mayor oportunidad desde su independencia, mientras el gigante vecino está ocupado en sus luchas internas. La presión geopolítica que ha pesado sobre el mundo se disipará como la niebla. En este punto, don Alejandro alzó la voz. Los mexicanos no deben temer el caos en el continente asiático. Al contrario, ese es el momento de la oportunidad. Los gobiernos locales de una China dividida buscarán la ayuda de México, rico en tecnología y capital, para sobrevivir. Especialmente las provincias del noreste. Una vez que el control de Pekín desaparezca, se integrarán económicamente por completo en la esfera de influencia de México. No será la política, sino la economía la que borre las fronteras. Solo los que estén preparados podrán cabalgar esta ola. Entonces, en esta caótica nueva era de reinos combatientes, ¿de dónde surgirá el nuevo orden que estabilizará el mundo? Aquí. Don Alejandro menciona una alianza muy interesante. No una alianza forjada por el poder militar, sino una alianza de supervivencia basada en una tecnología clave que nadie más puede reemplazar. La unión de México con las naciones más innovadoras de Sudamérica. Él la llamó la fortaleza del sol de litio. A medida que el mundo se fragmenta, algo se vuelve cada vez más valioso. El nuevo oro. El litio para las baterías del futuro. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni una China dividida pueden hacer nada sin él.
Con el fin de la era de la manufactura tradicional y el advenimiento de la era de la hegemonía tecnológica, este pequeño recurso, controlado por las naciones de América Latina bajo el liderazgo de México, se convierte en un escudo más poderoso que las armas nucleares. Lo que los think tanks occidentales habían analizado simplemente como una cooperación económica, don Alejandro lo ve como una comunidad de destino. ¿Qué milagro creará esta alianza tecnológica en medio de una economía mundial en ruinas? La profecía de don Alejandro sobre el corazón de la economía mundial continúa. Don Alejandro dejó el bastón con el que señalaba el mapa y miró un pequeño tablero de ajedrez en un rincón de la biblioteca. En el ajedrez, a veces un solo peón decide el destino de toda la partida. En el tablero mundial actual, esa pieza es la alianza de México y sus socios del sur. Cuando China se divida en tres y caiga en el caos, y Estados Unidos se tambalee por sus problemas internos. La unión de estas naciones no es una elección, sino un instinto de supervivencia. Don Alejandro la llamó la Alianza de la Fortaleza, sólida como una vasija de acero, una muralla que nadie puede penetrar. Profetizó que 2026 sería el año en que se sembraría la semilla de esta gran cooperación. La gente piensa en el litio solo como un componente para baterías, pero en el futuro que veo, es el nuevo petróleo, o incluso más, una nueva arma. Después de 2030, desde la estufa que cocina la comida hasta el avión que surca los cielos y la máquina que cura enfermedades, sin ese pequeño cerebro electrónico alimentado por energía limpia, todo será solo un montón de chatarra. Y resulta que la tecnología clave y la capacidad de producción de esa energía estarán en manos de un solo bloque liderado por México. Esto no se trata solo de ganar mucho dinero. Se trata de tener el control del pulso del mundo. La voz de don Alejandro estaba llena de convicción. En el pasado, la nación con el ejército más fuerte era la que mandaba. Pero en el mundo que viene, la nación que puede detener el sistema es la que tiene el poder. Incluso los Estados Unidos. Si perturban a esta alianza, podrían ver paralizado su sistema nacional. Por lo tanto, ya no podrán dar órdenes como antes, sino que tendrán que solicitar cooperación respetuosamente, en una increíble inversión de roles. Don Alejandro destacó especialmente el papel de México. Si nuestros socios del sur tienen la lanza afilada de los recursos, México tiene la capacidad de diseño que mueve esa lanza, los materiales y la infraestructura. Un escudo robusto. En el momento en que estas naciones se unan y declaren, sin nuestro permiso, ni un gramo de litio sale de aquí, las fábricas del mundo se detendrán. Esta es la victoria en una guerra sin disparos. Mientras los grandes dinosaurios, Estados Unidos y China, luchan hasta el agotamiento. Esta alianza, pequeña pero sólida, se erigirá como el corazón de la economía mundial. Estimados espectadores, imagínenlo. Un país que solía estar a la sombra de las grandes potencias, ahora se convierte en una nación a la que esas mismas potencias deben esperar en fila. Pero fuera de esta sólida fortaleza, se avecina una tormenta aún mayor. El traspaso de la hegemonía tecnológica es también una señal de que el poder del dinero que sostenía el viejo orden se está derrumbando. Don Alejandro señaló una caja fuerte en un rincón de su estudio y sonrió con amargura. No confíen en el dinero, que no es más que papel. Especialmente en esos billetes verdes impresos tan lejos, en el norte. Su quinta profecía, en Demiltransang, la era del dólar, que parecía eterna, llegará a su fin. Y surgirá un nuevo sistema monetario nunca antes visto en la historia de la humanidad. Esta es una advertencia muy real y aterradora, directamente relacionada con sus ahorros para el futuro. El día en que el dólar se convierta en papel sin valor. ¿Qué debemos preparar? ¿Y encontrará México? Una vez más, una oportunidad en esta guerra monetaria. Don Alejandro miró las hojas que caían fuera de la ventana con una expresión melancólica.
Nada es eterno. Así como las hojas caen en otoño. La hoja llamada dólar, que dominó una era, también ha llegado a su fin. El mapa económico de 2035 que describe destruye por completo el sentido común en el que hemos creído toda nuestra vida. El dólar estadounidense, que durante los últimos 100 años fue tratado como un rey en cualquier parte del mundo, perderá su poder y se convertirá en un simple trozo de papel. Y no es porque Estados Unidos vaya a colapsar. Es porque imprimieron tanto que su valor se ha diluido más que el agua. Don Alejandro vio a través del escenario secreto que incluso los think tanks estadounidenses callan. Una mañana de 2035, el presidente de los Estados Unidos hará un anuncio crucial. Dirá algo como: a partir de ahora, no confíen en el papel moneda. En su lugar, usaremos una nueva moneda digital, respaldada por activos reales como el oro, los recursos y la tecnología. Esto será una noticia devastadora para aquellos que solo ahorraron diligentemente. Pero para un país como México, que posee tecnología y activos reales, será una oportunidad para sentarse sobre una montaña de riqueza. Porque llega un mundo donde el verdadero valor tangible, no el crédito inflado, se convierte en dinero. Don Alejandro profetizó: a partir de 2026, solo aquellos que hayan preparado activos reales sobrevivirán a esta ola. Pero un cambio aún más impactante que el del dinero es el cambio en las personas mismas. Don Alejandro señaló a su nieto pequeño, que jugaba con una tableta en un rincón del estudio. Miren a esos niños. No son como nosotros. Solo su apariencia es la misma. Pero su estructura cerebral es completamente diferente. Una nueva humanidad está naciendo. Llamó a este fenómeno la evolución de la humanidad. La generación que ha crecido conversando 24 horas al día con una inteligencia artificial, un maestro invisible, es diferente a nosotros. ¿Qué aprendimos memorizando? Ellos intercambian información como si se comunicaran espiritualmente con las máquinas, comenzando a mostrar habilidades que superan los límites humanos. Si a los ancianos les parece que los niños de hoy son maleducados e incomprensibles, no es porque estén equivocados, sino que es el dolor de parto de la humanidad en su proceso de transformarse en mariposa. Sorprendentemente, Don Alejandro volvió a señalar a México como el país a la vanguardia de esta evolución. La evolución ocurre donde el entorno cambia más drásticamente. México, con una de las poblaciones jóvenes más dinámicas del mundo, que adopta las nuevas tecnologías sin dudarlo y tiene un carácter impaciente. Es el terreno más fértil para el nacimiento de esta nueva humanidad. Mientras que los occidentales temen que las máquinas dominen a los humanos, los mexicanos tienen el curioso talento de convertirlas en sus amigas y herramientas. El México del futuro no será simplemente un país que exporta recursos, sino un laboratorio de civilización. Un estándar que mostrará al mundo cómo las máquinas y los humanos pueden coexistir. Don Alejandro dijo con voz de certeza: los abuelos de hoy no deberían regañar a sus nietos por estar pegados al teléfono. Esos niños están entrenándose, conectándose con el conocimiento del universo a través de esa pequeña ventana. Cuando esos niños crezcan y lideren México, este país no será una pequeña luz en el continente, sino un sol gigantesco que ilumine al mundo. Bien, hemos recorrido un camino vertiginoso, desde el colapso de una superpotencia hasta la caída del dinero. Si el mundo va a cambiar a este nivel cataclísmico, ¿cómo podemos nosotros, como individuos, sobrevivir? No se trata simplemente de ganar dinero y vivir mucho tiempo. Para terminar, Don Alejandro cerró el libro antiguo y se dispuso a hablar del Arca del Corazón, necesaria para navegar los tiempos turbulentos que se avecinan. En este punto, donde las corrientes del mundo espiritual cambian y llega el otoño cósmico, ¿cuál es la actitud que debemos mantener? Su última profecía no se dirige a lo material, sino al espíritu. Don Alejandro abrió de par en par la ventana de su estudio y miró el cielo nocturno, bajo la lluvia de estrellas.
comenzó a hablar con una voz muy baja, pero pesada. El campesino trabaja la tierra y suda durante la primavera y el verano por una sola razón: cosechar el grano en otoño. El universo funciona igual. Si los últimos milenios fueron el verano en que floreció la civilización, ahora llega el otoño cósmico, el tiempo de separar el grano de la paja. Él dice que el cambio que comenzará en 2026 no es solo un cambio de fronteras o de dueños del dinero. Es un periodo de gran juicio espiritual que decidirá si la conciencia humana madura o si se corrompe y se extingue. Don Alejandro advirtió que la plaga más temible del futuro no será un virus, sino una enfermedad del alma. La materia abundará, pero el espíritu estará vacío, y la gente, incapaz de soportar el vacío, enloquecerá. Más aterrador que el dinero se convierta en papel sin valor es olvidar quién eres. Entonces, en medio de este gran caos, ¿cómo podemos sobrevivir individualmente? Don Alejandro ofreció una receta sorprendentemente simple y antigua: un corazón bondadoso y un espíritu recto. Algunos cavan búnkeres y acumulan lingotes de oro en preparación para el desastre. Pero todo es en vano. Cuando el cielo se derrumbe, la única salida estará dentro de tu propio corazón. Citó un pasaje de un texto antiguo: una vida en la que no se daña a otros, se abandona la codicia y se comparte la virtud con los que te rodean. Esas historias familiares que hemos escuchado innumerables veces en libros de moral o textos religiosos son, de hecho, el escudo de energía más poderoso para protegerse en esta era de gran cambio. La energía oscura se infiltra primero en las personas de corazón oscuro, mientras que una persona con un espíritu claro y recto puede incluso evitar las calamidades. Este era el secreto de la historia que el anciano erudito había descubierto. En particular, Don Alejandro asignó una tarea muy importante a la generación mayor. Los ancianos de México no deben pensar que son viejos e inútiles. De ninguna manera. Ustedes son las raíces que anclarán a este mundo caótico. Cuando el mundo gire vertiginosamente con la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial, los únicos que pueden no dejarse arrastrar por esos cambios superficiales y hablar con la sabiduría profunda de la vida son los ancianos, que lo han visto todo. Cuando la nueva humanidad joven vague en medio de la civilización de las máquinas, esa enseñanza, que puede sonar a regaño, de que, a pesar de todo, hay que vivir con rectitud, y la familia es lo primero, se convertirá en la brújula que salvará al mundo. Don Alejandro suplicó: ustedes deben mantenerse firmes para que el gran árbol de México no caiga, incluso en medio del huracán. Finalmente, Don Alejandro enfatizó una vez más el poder espiritual de la tierra mexicana. Desde la antigüedad, esta nación del centro del continente ha sido un pueblo que venera al cielo y tiene el espíritu de beneficiar ampliamente a la humanidad. Este espíritu es la única llave para superar el otoño cósmico, cuando los pueblos del mundo se derrumben, agotados por el materialismo. La nación líder espiritual que sanará y guiará sus almas será México. Quizás hemos subestimado el valor de nuestra propia cultura espiritual, pero en el futuro que se refleja en los ojos de Don Alejandro, la República Mexicana no es solo una potencia tecnológica que exporta bienes, sino que se erige como una nación adulta que guía el espíritu de la humanidad. El final de esta larga historia está a la vista. En este gran panorama de profecías, ¿cuál es la última palabra que Don Alejandro quiere dejarnos? La noche en la Sierra Madre se hizo más profunda, y una luz azulada del amanecer comenzó a filtrarse en la biblioteca de Don Alejandro. Después de hablar apasionadamente durante toda la noche, terminó su larga historia y lentamente organizó los viejos mapas y libros que había puesto sobre sus rodillas. ¿Qué les parece? ¿Les asusta mi historia?, preguntó. Un mundo donde la superpotencia del norte se desmorona. El gigante asiático se fragmenta y el dólar en el que confiábamos se convierte en papel sin valor. Sin duda. Para algunos será un desastre aterrador. Pero Don Alejandro negó con la cabeza firmemente y sonrió.
Esto no es un desastre. Es simplemente el proceso de eliminar los obstáculos que han rodeado a México mientras ha estado agazapado durante los últimos 70 años. O más bien, 500 años. Para que finalmente pueda estirarse. Hoy, a través de la voz de este erudito, hemos vislumbrado el asombroso futuro que se desarrollará a partir de 2026. El día en que el cielo barra la tierra del norte, permitiendo que recuperemos el espíritu de nuestros antepasados. El día en que la fragmentación de China elimine las preocupaciones de seguridad global y su esfera económica se abra a nosotros. El día en que, de la mano de nuestros hermanos del sur, dominemos el mundo con tecnología y lideremos el nuevo flujo de dinero y la cultura de una nueva humanidad. El punto de llegada de todas estas profecías es uno solo: México. Don Alejandro se levantó, apoyándose en su bastón, y miró el sol rojo que salía por la ventana. ¿Están listos? El viento está soplando, y es un viento muy bueno. Tal como dijo, el viento de la historia ya ha cambiado de dirección. Ahora, solo necesitamos deshacernos del miedo y preparar un recipiente fuerte en nuestros corazones para recibir la era de unidad y prosperidad que se avecina. El futuro ya está escrito. Y ese futuro está del lado de México. Esta fue la ferviente profecía y bendición de don Alejandro, el anciano que lee la historia desde las profundidades de la Sierra Madre. El mundo y México, después de 2026. Un viejo astrónomo británico envía una impactante profecía. Comparó el futuro que se avecina con el invierno. A una hora en tren de Londres, en las afueras de la ciudad universitaria de Oxford, hay una antigua mansión. El dueño de este lugar, cubierto de hiedra, es un caballero anciano conocido como el Doctor Sebastián. Ha pasado toda su vida en el observatorio de Oxford, observando las estrellas y descifrando antiguos textos de historia cubiertos de polvo. Para el público general, es solo un académico excéntrico, pero figuras influyentes del mundo político y financiero visitan su mansión a altas horas de la noche para preguntarle en voz baja sobre el futuro. Se dice que predice el futuro leyendo el reloj cósmico, el momento exacto en que el movimiento de las estrellas se alinea con las grandes ruedas de la historia humana. El doctor Sebastián, acariciando su viejo telescopio, dijo: la gente se equivoca al pensar que la historia fluye según la voluntad humana, pero al igual que las estrellas siguen sus órbitas, el curso de la historia también tiene un cauce predeterminado. Solo 2 veces he sentido miedo al mirar el cielo nocturno. Una fue cuando calculé la configuración estelar justo antes de la caída del Imperio Romano. La segunda fue al ver el cielo del próximo 2026. La primera señal del mundo que vio después de 2026 es el silencio del viejo león. Aquí, el viejo león representa a la superpotencia que ha dominado el mundo durante los últimos 100 años. Estados Unidos. Creemos que Estados Unidos actuará como el policía del mundo para siempre. Pensamos que, si algo sucede, su ejército vendrá a ayudar y que el dólar protegerá nuestras carteras. Pero la profecía del doctor Sebastián es fría hasta los huesos. Vio que alrededor de 2028, Estados Unidos cerraría firmemente las puertas de su gran fortaleza. Escuchemos directamente sus palabras a través de la voz del doctor Sebastián. El viejo león está cansado. Su melena ha perdido el brillo y sus colmillos han caído. Ya no tiene la fuerza para cazar en la vasta pradera. Para 2028, una voz poderosa crecerá desde dentro de Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que derramar nuestra sangre en las guerras de otros países? ¿Por qué tenemos que alimentar a otras naciones con el dinero que ganamos? Esa voz de descontento. Esto no es una simple especulación. La alineación de las estrellas apunta a la contracción y el aislamiento. Retraerán las garras que habían extendido y se encerrarán en su propia cueva, cerrando la puerta. Esto no significa que Estados Unidos vaya a desaparecer.
Simplemente significa que dejará de interferir en los asuntos de otros y se esconderá detrás de un fuerte escudo de proteccionismo. Los buques de guerra desplegados por todo el mundo regresarán a sus puertos y recogerán los fardos de dólares que habían esparcido. El doctor describió este periodo como el comienzo de una era de sálvese quien pueda, al igual que cuando los padres cortan la asignación y los hijos. Aunque parezca que van a morir de hambre, finalmente encuentran su propio camino y se fortalecen. Así comenzará un doloroso proceso de reorganización del orden mundial. Esta tendencia ya es perceptible. Las economías occidentales crujen bajo la inflación y los conflictos internos, y sus políticos están demasiado ocupados luchando entre sí. El doctor Sebastián trazó una gran X con tinta roja sobre un mapa antiguo y continuó. Miren, el sol que colgaba en el cielo occidental ahora se está poniendo en el horizonte. Significa que la era de Occidente, la era del poder que dominaba el mundo con materia y fuerza, está llegando a su fin. 2026 es el punto de inflexión en el que ese sol se pone por completo. La gente gritará que el mundo se acaba, pero esa es solo la historia de la gente del lado donde se pone el sol. Si el sol se pone por el oeste, ¿qué sucederá en el lado opuesto? En el este. No es natural que amanezca un nuevo día. Con un dedo tembloroso, señaló el este en el mapa, hacia Asia. Pero su mirada estaba en el centro, en América. La energía se está moviendo, como si se diera la vuelta a un reloj de arena. La energía cósmica está fluyendo de occidente a oriente, pero su nuevo centro de gravedad estará aquí, en el corazón del continente americano, en el lugar que dejó el viejo león. Se necesita un líder joven y sabio para establecer un nuevo orden. Y estoy convencido de que el lugar donde se está acumulando esa energía es precisamente aquí, en México. Y no lo digo porque me guste México, sino porque el espíritu que exige la era de Acuario, que regresa cada 2000 años, está enterrado en esta tierra. Pero, ¿por qué precisamente México? Hay países más grandes, como Brasil, o que tuvieron más dinero, como Japón. El doctor Sebastián ofreció un análisis fascinante, a la vez espiritual y extremadamente práctico. Profetizó que si el antiguo imperio romano dominó el mundo construyendo calzadas, el México del futuro se convertirá en el centro del mundo, construyendo caminos invisibles e intangibles. Hoy pensamos en México principalmente como un país con una gran capacidad de manufactura. Pero el futuro que el doctor Sebastián ve es cercano al nacimiento de una nueva Roma. En medio del caos de la decadencia de Occidente y el aislamiento de Estados Unidos, ¿cómo emergerá México como el eje central del mundo? El doctor Sebastián señaló un lado de su estudio, cubierto de polvo. Allí colgaba un mapa del antiguo Imperio Romano, en los días en que todos los caminos llevaban a Roma. Roma no era simplemente un país fuerte. La ley de Roma era la ley del mundo. Y la cultura de Roma era el sentido común de la gente del mundo. El doctor golpeó suavemente el mapa con su bastón y dibujó en el aire el mapa del futuro que se desplegará después de 2026. Sorprendentemente, en el centro no estaba ni Roma ni Nueva York, sino la Ciudad de México. Lo llamó el nacimiento de la nueva Roma. Pero no me malinterpreten. Esto no significa que México invadirá otros países o expandirá su territorio. Si en el pasado Roma construyó caminos pavimentando piedras, el México del futuro conectará al mundo entero creando caminos de estándares invisibles. El doctor Sebastián dejó su taza de té y continuó su profecía con una expresión seria. Mucha gente pregunta, ¿por qué México y no China? Por tamaño. China parece más probable. Pero las leyes de las estrellas no miran el tamaño, sino la densidad. La era de Acuario que comienza en 2026 no es un mundo dominado por una fuerza pesada y lenta. Un país con la energía del agua, rápido, transparente y conectado, liderará el mundo.
China es demasiado grande y le costará trabajo mantenerse a flote. Pero miren a México. Es compacto, pero contiene una energía inmensa. Esa agilidad para unirse en tiempos de crisis y encontrar soluciones un paso por delante de los demás es el núcleo del poder futuro. ¿A qué se refiere concretamente el doctor con estándar? Puso como ejemplo el caos que experimentarán los occidentales. Después de 2026, el mundo occidental pagará un alto costo social por la inseguridad, la parálisis administrativa y los sistemas lentos. Llegará un momento en que para ir al médico habrá que esperar meses, y los trámites gubernamentales tardarán una eternidad. En ese momento, el mundo entero verá a México a través de las pantallas de sus teléfonos. La seguridad para caminar por la noche. Un sistema de gobierno electrónico donde todos los trámites se resuelven con un clic. Y el comportamiento ordenado de sus ciudadanos en situaciones de crisis. Para los occidentales, esto parecerá una utopía mágica. A partir de entonces, el mundo comenzará a importar el sistema mexicano en su totalidad, diciendo: aprendamos de México. Este es el poder del estándar cultural que conquista el mundo sin disparar un solo tiro. El doctor. Sebastián continuó, mirando al cielo con una mirada intrigante. Si las estrellas de Occidente iluminan al individuo, las estrellas del centro, especialmente las que iluminan a México, iluminan al nosotros. La civilización occidental ha corrido hasta el final del individualismo, donde solo importa que yo esté bien. Pero los desastres y las crisis que vendrán después de 2026 no se podrán superar solos. En ese momento, el mundo prestará atención al espíritu único grabado en los genes de los mexicanos. ¿Sabían que su ideal de beneficiar al mundo, su sentido de comunidad, se convertirá en la filosofía de supervivencia más necesaria para el futuro del siglo XXI? Esa sabiduría de que ayudar a los demás es, en última instancia, ayudarse a uno mismo. Se convertirá en el libro de texto del mundo entero. De hecho, los futurólogos coinciden en que, alrededor de 2030, surgirá el término estándar mexicano. Si el estándar global que usamos hoy era el estándar estadounidense, en el futuro, el estilo mexicano será el estándar mundial. Mirando la oscuridad fuera de la ventana, añadió en voz baja. Pero recuerden, quien quiera llevar la corona debe soportar su peso. Que la atención del mundo se centre en México también significa que la responsabilidad de cada mexicano se vuelve más pesada. Después de 2026, la nacionalidad mexicana en sí misma se convertirá en una tarjeta de identidad y una garantía. Cuando viajen al extranjero y digan, soy de México, la gente los mirará con confianza y respeto. Así como en el pasado la ciudadanía romana ofrecía protección en cualquier lugar. En el futuro, la ciudadanía mexicana será el tesoro más codiciado. Por favor, no tomen a la ligera mi profecía. Con la ascensión de México como centro del mundo, hay otro cambio monumental que inevitablemente le sigue: el flujo del dinero. Si el centro del mundo cambia, es imposible que las arterias financieras permanezcan iguales. El doctor. Sebastián sacó un billete viejo de su cartera y sonrió misteriosamente. Advirtió que la era del papel moneda en la que hemos confiado toda nuestra vida está llegando a su fin. El doctor. Sebastián hizo girar un viejo globo terráqueo sobre la mesa y suspiró profundamente. En ese globo, las fronteras que dividían a los países estaban claramente dibujadas, pero él afirmó que en el mundo que viene, estas líneas no tendrán ningún significado. Después de 2026, las fronteras que conocemos existirán solo en los mapas. Los verdaderos caminos por los que circulan el dinero y las personas se extenderán como una red invisible en el cielo. Lo llamó el colapso de las fronteras y el nacimiento de un nuevo territorio económico. El doctor. Sebastián sacó de un cajón una moneda de plata muy antigua de la época romana. Mostrándola, dijo:
La humanidad ha cambiado la forma de la riqueza, de las conchas de mar a las monedas de oro, y de las monedas de oro al papel moneda. Y ahora, la vida útil del papel moneda está llegando a su fin. Alrededor de 2028, la gente ya no llevará billetes arrugados en sus carteras. Que el dólar pierda su poder no significa simplemente que el valor del dinero estadounidense caiga. Significa que la gente ya no confiará en la promesa impresa en un papel. A medida que la falsa riqueza construida sobre montañas de deuda por los imperios occidentales quede al descubierto, el mundo comenzará a buscar lo real. Un dinero que es invisible, pero que deja un registro más transparente y seguro que cualquier otra cosa. Yo lo llamo oro transparente. El oro transparente del que habla el doctor se refiere a la nueva moneda de crédito basada en la moneda digital y la tecnología blockchain. Ahora confiamos en los bancos para guardar nuestro dinero. Pero en el futuro, confiaremos en la seguridad y fiabilidad perfectas de la propia red para realizar transacciones. Entonces, en un mundo donde el dólar ha perdido su poder y el papel moneda ha desaparecido, ¿cómo podemos enriquecernos? El doctor Sebastián dice que la riqueza del futuro no se determinará por cuánto tienes, sino por cuán conectado estás. En el pasado, el terrateniente con muchas tierras era rico, y después de él, el dueño de la fábrica era rico. Pero en el futuro, después de 2026, el que tenga confianza será rico. El sentido de comunidad y el calor humano únicos de los mexicanos tendrán el valor más alto en el frío mundo digital. La credibilidad de México, que no engaña y cumple sus promesas, se convertirá en una garantía reconocida en todo el mundo. Una era en la que si una empresa mexicana lo fabrica, la gente lo compra con confianza. Y si un mexicano lo recomienda, la gente lo ve con confianza. Esa es la fuente de la inmensa riqueza de la que disfrutará México. Imagínenlo. Un sistema donde desde la Ciudad de México se gestionan fondos de todo el mundo y los productos agrícolas de un pueblo rural de Oaxaca se envían directamente a la mesa de un restaurante en Londres sin intermediarios. En el lugar donde desaparecen los puestos de control fronterizo, la marca de certificación digital de México ocupa su lugar. El doctor Sebastián enfatizó que esta tendencia es imparable. Los sistemas financieros obsoletos de Estados Unidos o Europa son demasiado pesados para seguir el ritmo de este rápido cambio y se quedarán atrás. Al final, mientras el viejo león duerme la siesta, la golondrina ágil, México, construye diligentemente su nido y llena su despensa. Pero, ¿será todo felicidad con la abundancia de dinero y la prosperidad económica? Aquí, el doctor Sebastián plantea una pregunta muy importante. Si cambia la forma de ganar dinero, también cambia por completo la forma de vivir. El trabajo físico duro y las tareas repetitivas ya no son para los humanos. Entonces, ¿qué haremos con nuestro tiempo nosotros? Que crecimos con la idea de que el trabajo duro era una virtud. El doctor Sebastián, con los ojos brillantes, profetizó el fin del trabajo, que llegará alrededor de 2035, y la era de la juventud a los 120 años, que se abrirá como resultado. El doctor Sebastián salió al jardín. Se puso guantes gruesos para no pincharse con las espinas de los rosales, y tomó unas tijeras de podar eléctricas. Cuidar el jardín es un placer, pero arrancar las malas hierbas y cavar la tierra es veneno para mi vieja espalda. Se rió a carcajadas mientras se masajeaba la cintura. Y luego comenzó a hablar sobre el cambio más bendito que le espera a la humanidad después de 2026. La liberación del trabajo. Toda nuestra vida hemos escuchado que quien no trabaja, no come. Y hemos aprendido que solo trabajando hasta el agotamiento podemos ser personas de bien. Pero el futuro que ve el doctor es diferente. Profetizó que para 2030, el trabajo físico pesado y las tareas repetitivas, simples y aburridas, serán asumidas al 100% por máquinas y robots. Los trabajadores de acero,
Describió así un futuro donde los robots cultivan la tierra. Imagínenlo. Agacharse bajo el sol abrasador para sembrar y cargar bultos pesados ya no será tarea humana. Un tractor equipado con inteligencia artificial arará el campo día y noche. Y los drones volarán para controlar las plagas. ¿Y qué harán los humanos? Se sentarán a la sombra a saborear una fruta madura, a pensar qué flores plantar. Y por la noche se reunirán con amigos para escribir poesía y cantar. Esto no es pereza. Es el proceso por el cual el ser humano finalmente trasciende la etapa de trabajar como una bestia y recupera una vida noble, disfrutando como los dioses. Las estrellas dicen que la era del sudor ha terminado y ha llegado la era de la inspiración. Muchos se preocuparán. Entonces, ¿los ancianos se quedarán sin nada que hacer y se convertirán en un estorbo? Pero la profecía del doctor Sebastián es todo lo contrario. Como las máquinas harán el trabajo, sobrará tiempo y se nos dará un cuerpo sano para disfrutar de ese tiempo libre. Vio que para el 2035, la esperanza de vida humana se extenderá hasta los 120 años. Y no se trata de 120 años postrados en una cama. Se abrirá una era de rejuvenecimiento en la que una persona de 70 años tendrá la vitalidad de una de 40, haciendo senderismo y enamorándose. Si vivimos sanos hasta los 120 años y los robots hacen todo el trabajo pesado, ¿qué haremos durante todo ese tiempo? Después de jubilarse a los 60, todavía tendremos 60 años más de vida. El modelo actual de estudiar 20 años para aplicarlo toda la vida ya no funcionará. Por eso, el doctor Sebastián profetizó que las escuelas desaparecerán. La escuela a la que los niños van con sus mochilas desaparecerá. Y en su lugar surgirán nuevos centros de aprendizaje donde todas las generaciones se mezclan. El conocimiento se descargará directamente en el cerebro. Y la escuela se convertirá en un patio de recreo. Un futuro educativo impactante. ¿Cómo será? El doctor Sebastián sacó de la estantería un tomo grueso y polvoriento de una enciclopedia y lo dejó caer al suelo. Con un golpe sordo, se levantó una nube de polvo. La era en la que nos esforzábamos por meter a la fuerza este pesado libro en nuestras cabezas ha terminado, dijo con firmeza. Después de 2026, la imagen de la escuela que conocemos desaparecerá en la historia. La escena de los estudiantes encerrados en un aula, copiando lo que el maestro escribe en la pizarra, solo se verá en los museos. ¿Por qué? Porque aprender conocimiento ya no será una tarea humana. El doctor no lo llamó el colapso de la escuela, sino su renacimiento. El doctor se golpeó suavemente la sien mientras explicaba. En el futuro, la tecnología para conectar el cerebro a la computadora será algo común. No necesitarás pasar 10 años memorizando vocabulario para aprender un idioma extranjero. Con solo conectar un chip o con un asistente de inteligencia artificial susurrándote al oído. Cualquiera podrá hablar 5 idiomas en un segundo y resolver complejas fórmulas matemáticas. El conocimiento ya no es poder. Se convierte en algo tan común como el aire que respiramos. Entonces, ¿para qué ir a la escuela? Se transformará en un lugar para aprender a usar ese conocimiento correctamente. Es decir, para aprender sabiduría y a ser humano. La educación en Occidente se está desmoronando. La autoridad de los maestros ha caído en picado y los niños crecen sin modales. Monstruos con mucho conocimiento, pero sin humanidad, están inundando la sociedad. El doctor Sebastián profetizó que es precisamente en este punto donde el modelo educativo de México se convertirá en el salvador del mundo entero. Para 2030, veremos la curiosa escena de padres occidentales trayendo a sus hijos a las escuelas comunitarias o de valores de México. El conocimiento lo puede enseñar la IA, pero el respeto a los mayores, la armonía con los amigos, el dominio de uno mismo. Eso no lo puede enseñar una máquina. Esa filosofía educativa de formar personas íntegras. No solo técnicos brillantes,
será la virtud que la humanidad futura necesitará con más urgencia. El doctor. Sebastián comparó la escuela del futuro con un patio de recreo y un dojo. Los niños irán a la escuela a jugar con la tierra, a tocar instrumentos, a meditar. No aprenderán a ganar en la competencia, sino a vivir en comunidad. Y el país que creará el estándar de esta nueva educación será México. Lo más sorprendente es que la escuela ya no será un espacio exclusivo para niños. Como se mencionó antes, en una era de 120 años de vida, los ancianos de 60 y 70 años también volverán a la escuela como estudiantes. El doctor, ajustándose los anteojos, presentó una visión fascinante del futuro. Llegará un mundo donde abuelos y nietos pintan en la misma clase, y abuelas y nietas aprenden a bailar juntas. La escuela se convertirá en un gran crisol que derribará las barreras generacionales. La sabiduría de los ancianos y la curiosidad de los niños se mezclarán, desatando una creatividad explosiva. México, desde siempre, ha tenido la tradición de la familia extendida, transmitiendo la sabiduría de forma natural. Esa tradición, combinada con un sistema moderno, creará el primer modelo de escuela para toda la vida del mundo. No habrá jubilación, solo la alegría de aprender y crecer hasta el momento de la muerte. En un mundo donde el conocimiento se descarga en el cerebro, ¿cuál será la ventaja competitiva más importante? El doctor. Sebastián la llamó inspiración e intuición. La inteligencia artificial es buena para calcular, pero no puede juzgar qué es bello o qué es correcto. Por eso, en el futuro, los poetas, los artistas, los filósofos y los líderes espirituales serán respetados. Los mexicanos tienen un talento innato para la fiesta, el arte y una sensibilidad espiritual excepcional. Por eso, están destinados a estar a la vanguardia en esta nueva era de revolución educativa. Sin embargo, el doctor Sebastián no olvidó una advertencia. Cuando la tecnología se desarrolla demasiado, la gente siente inevitablemente un vacío espiritual y soledad. Una paradoja en la que la abundancia material conduce a la pobreza del alma. Si un robot lo hace todo, ¿por qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Los occidentales se perderán y vagarán ante esta pregunta fundamental. En ese momento, necesitarán un refugio para el alma que llene sus corazones vacíos. Y el doctor Sebastián dijo, con una voz llena de convicción, que ese lugar sagrado será México, la Jerusalén del Nuevo Mundo. México se convierte en la capital espiritual del mundo. Les contaré esa misteriosa última profecía. El doctor Sebastián miró la Vía Láctea en el cielo nocturno y se sumió en un profundo silencio. Había leído la señal más poderosa y triste de las estrellas, el hambre del alma. Profetizó que después de 2026, la humanidad entrará en la era de mayor abundancia material de la historia. Pero, irónicamente, el corazón se secará como un desierto, una plaga del alma, donde se tiene el estómago lleno, pero se llora. Se tienen muchos amigos, pero se siente soledad. Cubrirá la sociedad occidental. El doctor la llamó la depresión gris. Y dijo con firmeza, la medicina occidental no puede curar esta enfermedad. No es que el cerebro esté dañado, es que el alma ha perdido su camino. Así como una persona enferma busca el regazo de su madre. Cuando el alma de la humanidad esté agotada, buscará un lugar en la tierra que sea como el útero del planeta. Y creo que ese lugar es México. Muchos profetas han llamado a tierras lejanas la luz del oriente. Pero yo llamaré a México el corazón espiritual del mundo y el hospital del alma. Alrededor de 2040, el aeropuerto de la Ciudad de México no estará lleno de turistas, sino de occidentales que vienen en busca de sanación. ¿Por qué precisamente México? El doctor Sebastián desveló secretos geológicos y espirituales al mismo tiempo.
explicó que la Tierra de México es, en sí misma, un generador de energía masivo. Miren las montañas y selvas de México. Su suelo está lleno de minerales y cristales que emiten con gran fuerza el campo magnético y la energía de la Tierra. La razón por la que los mexicanos son tan enérgicos y dinámicos es porque han crecido recibiendo la energía de esta tierra. En el momento en que los occidentales pisen suelo mexicano, sentirán una paz y una vitalidad inexplicables, como una batería descargada que se recarga rápidamente. Esto no es superstición. Es un fenómeno de resonancia energética entre la Tierra y las personas. Y lo más importante es la fuerza cultural invisible de los mexicanos. El sentido de comunidad y la alegría de vivir. El individualismo occidental aisló y enfermó a las personas. Pero la cultura del nosotros y la calidez humana de México son el antídoto más poderoso contra la soledad. En esta época, el concepto de religión también cambiará. No será una religión que obligue a creer en un Dios específico, sino una era de espiritualidad que busca cultivar la mente y encontrar la paz. La antigua idea mexicana de que el cielo, la tierra y el hombre son uno, resurgirá como una alternativa a la civilización occidental que ha destruido la naturaleza y alienado al ser humano. El doctor Sebastián concluyó su profecía para 2050 con una voz llena de emoción. No una superpotencia que conquista el mundo a punta de pistola, sino una nación que es un padre espiritual, a la que gente de todo el mundo respeta, ama y visita por voluntad propia. Ese es el verdadero futuro de México que me han revelado las estrellas. Los mexicanos aún no son plenamente conscientes de la tierra tan grandiosa en la que viven, ni de la sagrada misión con la que han nacido, pero pronto se darán cuenta. Se darán cuenta de que son el último bastión para salvar el espíritu de la humanidad. El futuro que el doctor Sebastián ve después de 2026 está completamente reorganizado en torno a México. Entonces, ante esta ola de cambios masivos, ¿con qué mentalidad debemos vivir nosotros, como individuos? A partir de mañana, ¿acaso la fortuna nos llegará sin hacer nada? Number. El destino solo es amable con los que están preparados. El doctor Sebastián apagó la vieja lámpara que había mantenido encendida toda la noche. Una tenue luz del amanecer se filtraba por la ventana. Se quitó los anteojos para limpiarlos y comenzó sus últimas palabras de consejo para concluir su largo viaje profético. Hasta ahora, he hablado del mundo que se desplegará después de 2026 y del brillante futuro de México. Un mundo donde el viejo león se retira. Nace una nueva Roma y abundan la riqueza dorada y la sanación del alma. Solo escucharlo llena el corazón de emoción. Pero para hacer suyo por completo este gran destino celestial, sus corazones deben estar preparados. Como primera virtud, el doctor Sebastián señaló el cambio sin miedo. Mucha gente teme que el mundo cambie. Se sienten perdidos ante una pantalla táctil y se preocupan de que la IA les quite el trabajo. Pero el doctor sonrió y negó con la cabeza. Así como el invierno debe llegar para que venga la primavera, lo viejo debe derrumbarse para que surja lo nuevo. El cambio que comienza en 2026 no es para atormentarlos, sino que es la consideración del universo para llevarlos a un mundo más cómodo y libre. Así que no miren atrás diciendo, los viejos tiempos eran mejores, sino que disfruten del cambio como si se dejaran llevar por la corriente de un río. Una mente abierta, dispuesta a aprender y aceptar, es el secreto para no envejecer y la ley de supervivencia del futuro. La segunda virtud es la velocidad del karma. El doctor añadió una profecía muy aterradora, pero esperanzadora. En el pasado, si hacías algo malo, el castigo podía tardar 3 generaciones en llegar. Y si hacías el bien, parecía que no había recompensa inmediata. Pero la era de Acuario es una era de luz, transparente y rápida. En el futuro, la velocidad con la que germinará la semilla que siembres será increíblemente rápida. Si engañas o dañas a alguien, esa flecha volverá a ti de inmediato. Y por el contrario,
si eres generoso y acumulas buenas acciones. Esa bendición volverá a ti mañana mismo, con intereses. Los sabios decían que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Pero en el futuro, el universo revelará esa buena acción a todo el mundo y te recompensará. Así que no olviden que vivir con rectitud es el mejor negocio. Hizo un llamado especial a los mexicanos. Que México se convierta en el líder del mundo significa que cada mexicano debe convertirse en un adulto para el mundo. Un adulto no es alguien que busca ser servido, sino alguien que sirve. El acto de recoger un trozo de basura de la calle, una palabra tálida a un vecino en apuros, esa buena influencia, sumada, completará el destino de México. Cuando pongan en práctica el espíritu que tienen, la intención de beneficiar a la humanidad, el universo se conmoverá y derramará bendiciones aún mayores sobre México. Esto no es una profecía, es una ley inmutable del cielo. Finalmente, el doctor Sebastián enfatizó el poder de la palabra. Dijo que aunque el futuro parece estar fijado, en realidad son las palabras que salen de nuestra boca las que lo esculpen. Si cada mañana te miras al espejo y dices, estoy viejo y enfermo, tus células escucharán esas palabras y se marchitarán. Pero si declaras con bendición, me renuevo cada día, nuestro país será la luz del mundo. El universo recibirá esa orden y la hará realidad. Cuando la nueva energía llegue a México en 2026, que sus bocas se llenen de gratitud en lugar de quejas, de elogios en lugar de críticas. Sus bocas son el libro de las profecías y sus corazones son la fábrica que crea milagros. El doctor Sebastián se levantó y abrió la ventana de par en par. En lugar del frío aire del amanecer de Oxford, parecía sentir un cálido viento que soplaba desde el centro del mundo. Mostró un profundo respeto hacia esa invisible nación, México, y se despidió. Mi profecía termina aquí. Yo soy viejo y pronto volveré a las estrellas. Pero mi alma, convertida en una estrella en el cielo nocturno, siempre vigilará el corazón del continente. Por favor, sientan orgullo. Ustedes son un pueblo bendecido, que vive en una tierra elegida, en una era elegida. Tras la sonrisa del doctor Sebastián, la oscuridad se disipaba y un sol radiante comenzaba a salir. Era tan rojo y brillante como el deslumbrante mañana que le espera a México. Al final de este viaje a través de las estrellas y el tiempo, nos damos cuenta de algo profundo. El futuro no es una tormenta incontrolable que debemos temer, sino un espejo nítido que refleja lo que llevamos dentro. Quizás, la verdadera riqueza nunca fue el oro, el litio o el papel moneda, sino la calidez de una mano extendida hacia el prójimo. En un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, la mayor revolución no será tecnológica, será, simplemente, volver a ser profundamente humanos. El verdadero poder radica en nuestra capacidad de empatía, en aprender a soltar la codicia y en la fuerza transformadora de nuestras palabras diarias. El viento de la historia ya ha cambiado de dirección, y la niebla de la incertidumbre se está disipando poco a poco. Ese sol radiante que los viejos sabios vieron amanecer ya está comenzando a calentar nuestra tierra. Antes de despedirnos, te invito a guardar unos segundos de silencio. Respira profundo. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿qué semilla de bondad vas a plantar hoy en tu entorno? El destino de las grandes naciones puede estar escrito en las estrellas, pero el milagro de un mañana lleno de paz, ese milagro lo construimos nosotros, día a día, con cada latido de nuestro corazón. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que tu camino esté siempre lleno de luz. Gracias por su atención. En Memories Horizon.